Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Ven mi pantalla? Sí, doctor, se ve. Bien, vamos a hablar de enfermedad arterial periférica. Esta es una enfermedad que se define por la oclusión o el estrechamiento, es decir, la estenosis o la oclusión, ya sea de la aorta o de una o más de las ramas de las arterias de las extremidades, especialmente de las extremidades inferiores, donde esta enfermedad es bastante más frecuente. Más la mayoría de los casos responden a la presencia de aterosclerosis en estas arterias y por lo tanto esta enfermedad se asocia a un riesgo incrementado de eventos cardiovasculares, tanto cerebrovasculares como coronarios, incluyendo muerte súbita, infarto cerebral, infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Como es especialmente producida por la aterosclerosis, aunque hay otras formas de enfermedad arterial periférica que se pueden producir, por ejemplo, por trombosis, por embolia, por displasia fibromuscular, entre otras causas. Sabemos que la principal causa es la aterosclerosis y como es la aterosclerosis la que está asociada a esta enfermedad, entonces esta enfermedad es frecuente en aquellas personas que tienen los factores de riesgo que ya conocemos. Es mucho más frecuente en los varones, mucho más frecuente por encima de los 40 años en los varones, mucho más frecuente en las personas que fuman, que tienen presión alta, diabetes, dislipidemia y entre otros factores de riesgo los que están abajo. Pero recuerden que estos mismos influyen en enfermedad coronaria, esos mismos factores influyen en síndrome coronario agudo, esos mismos factores influyen en los aneurismas, ¿no? Por lo tanto, entonces, es por eso la alta relación de la enfermedad arterial periférica con los problemas cerebrovasculares y con los problemas coronarios. La anatomopatología responde a a la de las placas ateroscleróticas, ¿no es cierto? Con compromiso de la íntima, fragmentación parcial de la media, pérdida del músculo liso vascular, neovascularización y la presencia de un trombo compuesto por plaquetas y fibrina que puede estar a nivel de la lesión aterosclerótica. Estas lesiones ateroscleróticas afectan fundamentalmente a las grandes arterias y a las arterias de tamaño mediano, de manera que la enfermedad suele desarrollarse a nivel aortoilíaco en un 30%, a nivel femoral hipopliteo en un 80-90% de los pacientes y a nivel tibial y peroneo en 40-50% de los pacientes. La enfermedad de vaso pequeño es más frecuente en los pacientes ancianos y en los pacientes diabéticos, es decir, de vasos más distales a nivel perio o vasos aún más distales, es más frecuente en los pacientes diabéticos y en los pacientes más ancianos. La enfermedad afecta fundamentalmente a las grandes arterias y a las arterias de tamaño mediano en la proporción que acabamos de mencionar. Esto es simplemente para mencionarles que cuanto mayor sea la edad del paciente, mayor sea el número de factores de riesgo, especialmente el tabaco, mayor va a ser la prevalencia de enfermedad arterial periférica en los pacientes. Desde el punto de vista clínico, hasta el 50% de los pacientes pueden estar asintomáticos. Sin embargo, de todas maneras, algunos de ellos suelen manifestar algún problema en la marcha, algún problema en la marcha. El otro 50% de los pacientes puede estar representado por evidencia de enfermedad arterial periférica. Y el síntoma más común es el que se llama la claudicación intermitente. Y en el otro extremo están los pacientes que tienen isquemia crítica de la enfermedad, tanto aguda como crónica, ¿no? Como dije, hasta el 50% no tienen una queja sintomática obvia, pero usualmente tienen algún grado de deterioro funcional en la marcha o pueden tener dolores atípicos. La claudicación clásica o la claudicación intermitente es un síntoma de las extremidades inferiores confinado a los músculos que se caracteriza por sensación de dolor, adormecimiento, acalambramiento, pesadez en el dolor con un inicio consistente, que quiere decir que es reproducible con el ejercicio y alivia con el reposo. Es algo así como una angina, pero de los miembros inferiores. El paciente sabe
que le va a empezar a doler las piernas a una distancia que él conoce y sabe además que el reposo le va a aliviar, es decir, detener la marcha le va a aliviar el dolor o la molestia que puede consistir también, como digo, en adormecimiento, sensación de fatiga, acalambramiento del miembro o de los miembros afectados. De modo que la claudicación clásica se caracteriza por lo que acabamos de decir, es un dolor reproducible a la marcha caracterizado por calambres, tirantez, dolor, fatiga, etc. La localización del disconfort nos permite establecer la localización de la obstrucción, ya que la claudicación o el dolor, la molestia, suele ser distal a la obstrucción. De esta manera, por ejemplo, cuando existe compromiso u obstrucción a nivel aorto-ilíaco, el paciente suele tener dolor en las nalgas, en la cadera o en el muslo, mientras que cuando el compromiso es a nivel femoral y popliteo, el dolor suele ser a nivel de la pantorrilla y del pie. Recordemos que la claudicación es inducida por el ejercicio, la distancia caminada también es consistente, es decir, el paciente conoce la distancia a la cual le va a empezar a afectar o a molestar la pierna, no ocurre con la posición, alivia con el reposo y el tiempo para el alivio es menor de 5 minutos. De modo que el síntoma característico de la claudicación intermitente es el síntoma característico, perdón, de la enfermedad arterial periférica es la claudicación intermitente, ¿no? Ahora bien, en pacientes con isquemia crítica del miembro afectado o de los miembros afectados, el dolor puede presentarse inclusive en reposo, cuando la enfermedad es bastante seria, especialmente, perdón, perdón, especialmente durante la noche, cuando el paciente asume la posición neutra. Por eso muchos pacientes dejan colgar el pie o los pies o las extremidades afectadas al borde de la cama para aliviar el dolor, porque el efecto de la gravedad permite que la sangre siga circulando. Entonces, el dolor, usualmente la claudicación intermitente se presenta durante el ejercicio, pero puede llegar a presentarse en reposo cuando la obstrucción o la enfermedad es tan severa que no permite o no favorece la irrigación adecuada del miembro afectado y puede presentarse hasta en reposo, haciendo que estos pacientes cuelguen los pies al borde de la cama. Los signos pueden variar también según el grado de afección de la enfermedad. En los grados iniciales o leves, digamos, puede haber una reducción de la amplitud de los pulsos en el miembro o en los miembros afectados, o puede no palparse los pulsos en el miembro o los miembros afectados. Se pueden escuchar a veces soplos a nivel de la arteria afectada. Suele haber una reducción de la masa muscular. En casos un poco más severos, pues, aparte de la reducción de la masa muscular, puede añadirse palidez y frialdad del miembro afectado, puede añadirse además engrosamiento de las uñas, como ven ustedes aquí, puede añadirse engrosamiento de las uñas y pérdida del vello del miembro afectado. Cuando la isquemia es crítica, pueden aparecer ulceraciones e incluso necrosis de los, en el miembro afectado. Pueden aparecer ulceraciones e incluso necrosis o gangrena del miembro afectado. Entonces, en resumen, la historia clínica y el reconocimiento médico minucioso son aspectos fundamentales del diagnóstico y del tratamiento de la enfermedad arterial periférica. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que uno puede hacer el diagnóstico de enfermedad arterial periférica basado en la historia clínica y en el examen físico. Sin embargo, necesitamos un parámetro que nos diga, que nos confirme la enfermedad arterial periférica y que además nos diga la severidad de la enfermedad arterial periférica. Para ello existen una serie de exámenes no invasivos que podemos hacer. Dentro de estos exámenes no invasivos que podemos hacer, el más popular en el diagnóstico, el más útil, digamos, en el diagnóstico de enfermedad arterial periférica es el llamado índice tobillo-brazo. Este índice tobillo-brazo establece el diagnóstico y además es un potente marcador de eventos cardiovasculares.
Es decir, además de decirnos que el paciente tiene enfermedad arterial periférica, nos dice que el riesgo de este paciente de eventos cardiovasculares también está incrementado. Es una herramienta invasiva útil, no invasiva, útil para el diagnóstico y supervisión de la enfermedad arterial periférica. También es un marcador importante de aterosclerosis generalizada y de riesgo cardiovascular. Un índice tobillo-brazo menor de 90 se asocia con un aumento 2 a 3 veces de 0.9, perdón, se asocia con un aumento de 2 a 3 veces en el riesgo de muerte por todas las causas de muerte cardiovascular. Y un índice tobillo-brazo mayor de 1.4 indica rigidez arterial, calcificación de la media arterial y también se asocia con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares y muerte. ¿Y en qué consiste el índice tobillo-brazo? La prueba de escrutinio índice tobillo-brazo consiste en establecer una relación entre la presión arterial sistólica del miembro inferior y la presión arterial sistólica del miembro superior del mismo lado. Entonces, ahora bien, la presión arterial sistólica del miembro inferior no se toma de la forma habitual, sino se toma utilizando este dispositivo Doppler. Pero sí utilizamos el esfigmomanómetro común y corriente y utilizamos el dispositivo Doppler que lo podemos poner a nivel de la arteria pedia o a nivel de la tibial posterior a nivel retromalular interno. Y entonces determinamos la presión arterial sistólica de este nivel y la dividimos entre la presión arterial sistólica del brazo ipsilateral u homolateral, es decir, del brazo del mismo lado de la pierna donde hemos medido la presión de esta forma. De esta forma. Entonces el paciente debe estar echado con el mandito colocado justo por encima del tobillo, como dice ahí, después de 5 o 10 minutos de reposo. Se mide la presión sistólica con un dispositivo Doppler sobre las arterias tibial posterior y anterior o la pedia de cada pie y luego lo dividimos, ¿no es cierto?, en la presión arterial sistólica del brazo. Entonces, un índice de tobillo-brazo menor de 90 nos dice que hay enfermedad arterial periférica en esa pierna. Cuanto más bajo sea el índice tobillo-brazo, mayor es la severidad de la enfermedad en esa pierna y además el riesgo cardiovascular de ese paciente también está incrementado, ¿no? Cuanto más bajo, como ven ustedes aquí. Entonces aquí sale un índice tobillo-brazo de 0,5 en el lado derecho y de 0,75 en el brazo izquierdo. Podemos asumir que la pierna del lado derecho tiene una enfermedad arterial periférica más severa que la pierna del lado izquierdo y también podemos asumir que el riesgo cardiovascular de este paciente, cuando decimos riesgo cardiovascular, ya sabemos que estamos diciendo que este paciente tiene mayor riesgo de muerte cardiovascular por todas las causas, de accidente cerebrovascular o de infarto de miocardio. ¿Cómo interpretamos el riesgo? Entonces, un índice tobillo-brazo menor de 0.9, ¿no?, nos dice que el paciente tiene enfermedad arterial periférica. Cuanto más bajo sea, más severa es la situación. Un índice tobillo-brazo limítrofe de 0.9 a 0.99. Un índice tobillo normal de 1 hasta 1.39. Y un índice tobillo-brazo mayor de 1.4 nos dice que la arteria, como hemos mencionado, es rígida, pero también esto nos señala que el paciente tiene problemas también tiene un riesgo cardiovascular incrementado. La sensibilidad y especificidad del índice tobillo-brazo para el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica supera el 90%. Por lo tanto, es muy importante poder realizar esto y podríamos hacer un estudio, por ejemplo, si a alguien se le ocurre, de índice tobillo-brazo en pacientes hipertensos y establecer el riesgo cardiovascular de estos pacientes. ¿A quiénes se le debe hacer? Entonces, a los pacientes que vienen con sospecha clínica de enfermedad arterial periférica, es decir, aquellos pacientes que tienen claudicación intermitente, ¿no?, y ausencia de pulso, soplo arterial, herida que no cura en una extremidad inferior, o pacientes con riesgo de enfermedad arterial periférica. ¿Quiénes son los pacientes con riesgo de enfermedad arterial periférica? Los hipertensos, los diabéticos, los fumadores, los dislipidémicos, ¿no?, que hemos mencionado.
Muy bien, existen otras pruebas diagnósticas un poco más complicadas y más complejas para hacer en el diagnóstico de enfermedad arterial periférica, pero este índice tobillo-brazo es muy conocido a nivel mundial, es fácil de utilizar y nos sirve no solamente para hacer el diagnóstico, sino para establecer el riesgo cardiovascular del paciente. Pero se puede hacer, por ejemplo, el registro segmentario de la presión arterial, registro segmentario del volumen de pulso. La prueba de esfuerzo en banda sí está indicada en el paciente con enfermedad arterial periférica, no solamente para hacer el diagnóstico, sino también para establecer la capacidad funcional del paciente y la distancia que pueda caminar. Otra prueba no invasiva que es bastante útil y que se utiliza muy frecuentemente es la ecografía de los miembros inferiores, es decir, un Doppler de miembros inferiores, ¿no? Cuando se combina la imagen con el estudio Doppler se conoce como estudio duplex. Estos estudios en los cuales se puede dibujar la vasculatura arterial de los miembros inferiores, tanto por resonancia magnética como por tomografía o como por angiografía digital con sustancia de contraste conocida, no se deben hacer de rutina para hacer el diagnóstico de enfermedad arterial periférica, sino con el fin y la posibilidad de plantear una revascularización en los pacientes. Entonces, para diagnóstico utilizamos índice tobillo-brazo, en segundo lugar utilizamos el eco-Doppler de miembros inferiores, podemos utilizar la prueba de esfuerzo y otras pruebas existen un poco más complicadas, como el registro segmentario de la presión arterial y el registro segmentario del volumen de pulso. La siguiente prueba más popular es el estudio Doppler, el ultrasonido con duplex, donde podemos inclusive hallar el sitio de la obstrucción. Se puede ver inclusive la placa aterosclerótica. La resonancia magnética, como les digo, no se debe utilizar de rutina para el diagnóstico, sino cuando ya planeamos una posible revascularización en estos pacientes. Tiene algunas ventajas, por ejemplo, ofrece una excelente imagen, no utiliza sustancia yodada, ¿cierto? No tiene radiación importante, no utiliza sustancia yodada, por lo tanto, no causa insuficiencia renal o reacciones alérgicas. Sin embargo, hasta 10% de pacientes no pueden ser sometidos a resonancia por claustrofobia. Ahora sí se puede utilizar en pacientes que tienen marcapasos o por obesidad. La obesidad es un problema. La la angiotomografía sí se puede utilizar. Tiene desventajas porque requiere contraste iodado, requiere radiación, pero produce, la ventaja es una excelente imagen también, como ven ustedes aquí, donde se puede visualizar una aterosclerosis muy difusa en la porción distal de la aorta y a nivel de las arterias ilíacas primitivas. La angiografía digital no se usa de rutina, salvo en aquellos pacientes que tengan molestias por debajo de la rodilla, ¿no? Esta es una angiografía con sustancia de contraste. De preferencia, entonces, si el paciente tiene problemas sospechosos o sugestivos de que tenga problemas por debajo de la rodilla, enfermedad arterial periférica por debajo de la rodilla, se puede preferir o se puede utilizar la angiografía clásica con sustancia de contraste y con radiación importante, ¿no? La historia natural de la enfermedad arterial periférica a 5 años está caracterizada fundamentalmente porque estos pacientes evolucionan lentamente. Por ejemplo, de 100 pacientes con claudicación, quienes no son tratados, más o menos 10 a 20 pacientes, a 20% van a desarrollar un infarto de miocardio o un accidente cerebrovasculares. Más muertes, ¿no es cierto?, que no los tratamos, van a desarrollar el 30% muertes por enfermedad coronaria, por accidente cerebrovascular o por otros problemas cardiovasculares. Si es que no los tratamos. De manera que, aunque no los tratemos, de 100 pacientes, más o menos el 60% va a quedar tranquilo, el 60%. Sin embargo, de los pacientes asintomáticos van a experimentar aquellos que no sabemos, no los tratamos porque no sabemos que tienen enfermedad arterial periférica, el 25% empeora la claudicación. El 10% de estos pacientes van a necesitar revascularización y van a perder la pierna, aunque no los tratemos solamente un paciente.
De modo que, ¿qué podemos sacar de esto? Que la evolución de la enfermedad arterial periférica es lenta y que rara vez ocasiona la pérdida del miembro afectado. Puede producir la pérdida del miembro afectado. Sin embargo, lo más importante es que hasta el 30% de los pacientes que no cuidamos, que no le damos tratamiento, pues fallece por enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio. De manera que la evolución, la historia natural de esta enfermedad está influenciada fundamentalmente por la aterosclerosis a nivel coronario y a nivel cerebrovascular. Y esto, en otras palabras, estos pacientes no se van a morir por la enfermedad arterial coronaria. De hecho, pueden perder el miembro y no morir por la enfermedad arterial periférica. De hecho, pueden perder el miembro y no morir. Estos pacientes fundamentalmente se van a morir por problemas cerebrovasculares y por problemas coronarios. Por lo tanto, lo que hay que hacer es no solamente manejar el problema de la enfermedad arterial periférica, sino fundamentalmente protegerlos de sus factores de riesgo que pueden influir en la circulación coronaria y en la circulación cerebral. Ya dijimos entonces que el índice tobillo-brazo nos puede servir como un marcador de riesgo, ¿no? Y que un índice tobillo-brazo menor o igual de 0.9 se asocia con una tasa de eventos coronarios alta, mortalidad cardiovascular y mortalidad total a los 10 años de más del doble. Después de 5 años, el 20% de los pacientes con claudicación intermitente, ¿cierto?, han tenido un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular con una mortalidad del 5 a 10%. Por lo tanto, la evolución y la sobrevida de estos pacientes está influenciada fundamentalmente por enfermedad coronaria y por enfermedad cerebrovascular. El tratamiento de esta enfermedad, ¿no es cierto?, debe incluir todas aquellas intervenciones que están dirigidas a tratar los síntomas arteriales periféricos y a reducir y prevenir el riesgo cardiovascular general. Entonces, está dirigida a tratar ¿qué cosa? La claudicación intermitente, fundamentalmente, y a prevenir o reducir el riesgo cardiovascular general. El tratamiento médico óptimo abarca el tratamiento tanto farmacológico y no farmacológico de los factores de riesgo y adopción de medidas como, obviamente, el abandono de tabaco, pérdida de peso, una dieta saludable y el ejercicio físico regular. De modo que buscamos dos objetivos en el tratamiento de los pacientes con enfermedad arterial periférica: mejorar su calidad de vida, es decir, mejorar la habilidad para caminar, aumentar la distancia caminada y mejorar su calidad de vida. Prevenir la progresión de la isquemia, de tal manera que evitamos la pérdida del miembro afectado, sobre todo prevenir la evolución de isquemia hacia la condición crítica y las amputaciones, tratamiento de la isquemia crítica y de las amputaciones. Y por otro lado, tan o más importante que los resultados para las extremidades, está la disminución de la morbilidad y de la mortalidad por infarto de miocardio y enfermedad cerebrovascular, es decir, está la disminución de la morbimortalidad por enfermedad arterial coronaria y por enfermedad cerebrovascular. De manera que las medidas higiénico-dietéticas son muy importantes en estos pacientes. Hay que suprimir el tabaquismo. Nunca insistiremos demasiado en que el paciente debe dejar de fumar sí o sí. El uso de estatinas está asociado, como ya hemos visto en la aterosclerosis, no solamente a una mejoría de la sobrevida. Existen estudios que ya dicen que también las estatinas en la enfermedad arterial periférica mejoran la distancia caminada. Entonces las estatinas las utilizamos tanto para mejorar la distancia caminada como para reducir el riesgo cardiovascular del paciente. Es fundamental para reducir el riesgo cardiovascular del paciente el control óptimo de la diabetes y el control óptimo de la presión arterial. También, con el mismo fin de reducir el riesgo cardiovascular del paciente, hay que darle tratamiento oral antiplaquetario y ocasionalmente se puede asociar a un anticoagulante, como veremos más tarde. El ejercicio, sobre todo el ejercicio supervisado, un programa de rehabilitación cardiovascular o rehabilitación cardíaca, mejora muchísimo la sintomatología y la calidad de vida en estos pacientes, incluso mejor que el tratamiento, tan igual
como el tratamiento de revascularización y la utilización de los fármacos anticoagulación. Observen, si nosotros le indicamos al paciente que debe dejar de fumar, entonces el paciente con que dejar de fumar, miren, la sobrevida es mucho mejor que el paciente con enfermedad arterial periférica que continúa fumando. De manera que fundamental en el manejo de estos pacientes, en el tratamiento de estos pacientes, es suprimir el hábito tabáquico, ¿no? Después, el uso de estatinas se asocia a una mejor sobrevida, ¿no? A una reducción de los eventos por año, como ven ustedes aquí, la comparación entre placebo y estatina. Si el paciente tiene hipertensión, se sugiere utilizar los fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, especialmente los ECA inhibidores y los ARA2 para tratar la hipertensión de los pacientes con enfermedad arterial periférica debido a los efectos pleiotrópicos, es decir, mejoradores del funcionamiento del endotelio en los pacientes hipertensos que evolucionan con enfermedad arterial periférica. La antiagregación es fundamental en estos pacientes también para reducir el riesgo cardiovascular. Podemos utilizar aspirina o clopidogrel. No está indicado el uso de doble antiagregación en ninguna circunstancia en estos pacientes. A diferencia de los pacientes coronarios, incluso cuando estos pacientes en estancia angioplastía más stent, no está indicada la doble antiagregación. Podemos utilizar aspirina o clopidogrel. Como ven, aparentemente el clopidogrel es un poquito mejor o evoluciona mejor o produce mayor beneficio que la aspirina, aunque no significativamente, estadísticamente significativa, que la aspirina en estos pacientes. Entonces, la guía europea que dice respecto de esto, se recomienda el abandono del hábito tabáquico en todo paciente con enfermedad arterial periférica definitivamente. Dieta saludable y actividad física. Tratamiento con estatinas para todo paciente con enfermedad arterial periférica, porque no solamente se ha relacionado con una reducción de los eventos cardiovasculares totales, sino también con una mejoría en la distancia caminada, ¿no es cierto? Y reducir la presión arterial, hay que tratar la presión arterial con de acuerdo a las guías internacionales, tratar la hipertensión arterial bien. También se recomienda el uso de una terapia de alta intensidad con estatinas para tratar las dislipidemias en estos pacientes, ¿no? Además de la prevención general, como dice aquí, las estatinas están indicadas para mejorar la distancia de deambulación y como dice en esta guía, para los pacientes con claudicación intermitente está indicado el ejercicio supervisado. El ejercicio no supervisado, cuando no tenemos programas, también son factibles de desarrollar, ¿no? Y el ejercicio es muy útil en estos pacientes. El tratamiento antiagregante, en todos los casos, solamente debemos utilizar una terapia de antiagregación única, con una sola dosis, ¿no? Observen que la doble antiagregación no es una indicación de clase 1A, es decir, de esta clase, no es una indicación, y la terapia, incluso cuando el paciente ha sido revascularizado con cirugía, también una sola droga antiagregante. Entonces, para todos los pacientes sintomáticos se recomienda la terapia antiagregante con una sola droga. La terapia antiagregante con una sola droga a largo plazo para todos los pacientes que han sido sometidos a revascularización, igual a bypass aorto infrainguinal, Entonces, esta es una enfermedad en la que incluso la angioplastía con colocación de stent no está justificado utilizar una doble antiagregación. ¿Por qué el ejercicio o la terapia de revascularización resulta muy útil en estos pacientes? Simplemente porque este metaanálisis de 21 estudios demuestra que la distancia caminada, el cambio en la capacidad de distancia caminada es mucho mejor con el ejercicio que con el control, ¿no? Que con el control.
El inicio del dolor era más precoz al inicio, el inicio del dolor en este estudio comienza muchísimo más tarde, cuando se hace ejercicio, que cuando no se hace ejercicio. Y la máxima claudicación ocurre también más tarde en los pacientes que hacen ejercicio que cuando no hacen ejercicio. De modo que el ejercicio, los programas de rehabilitación cardíaca o un ejercicio supervisado es tan útil inclusive como la revascularización en estos pacientes. Es básico entonces el ejercicio en los pacientes con enfermedad arterial periférica. Entonces, ¿cómo se debe hacer? Cuando hacemos un ejercicio supervisado, unas 3 a 5 sesiones por semana, de duración 35 a 50 minutos, en tipo de ejercicio en faja sin fin, ¿cierto? ¿Por cuántos? Por 6 meses o más, y los resultados son una mejoría de 100 al 50% de la distancia caminada y una mejoría en la calidad de vida. Por lo tanto, es parte del tratamiento fundamental el ejercicio, de preferencia, obviamente, supervisado por un profesional capacitado en rehabilitación cardíaca. Existen fármacos anticlaudicación. Uno de estos es la pentoxifenina, ¿no es cierto? La pentoxifenina, que es un hemorreológico, pero que la verdad la mencionamos en esta oportunidad solamente por cuestiones históricas, porque en pequeños estudios decía que demostraba la distancia caminada libre de dolor en pacientes con claudicación. Sin embargo, en grandes estudios no demostró mayor beneficio. Su beneficio fue muy pequeño. Por lo tanto, en la guía, por ejemplo, en la guía actual, en la guía del año pasado, del 2024 de enfermedad arterial periférica, ya no se recomienda la pentoxifenina como tratamiento para esta enfermedad porque no ha demostrado un real beneficio. En cambio, el ciprostazol sí ha demostrado un real beneficio, sobre todo para mejorar la distancia caminada en pacientes con claudicación. El ciprostazol es un inhibidor de la fosfodiesterasa que tiene efecto tanto antiagregante como vasodilatador. El mecanismo por el cual mejora la distancia caminada en realidad no se sabe, pero sí es obvio que los pacientes tratados con ciprostazol mejoran la distancia caminada, aunque no mejoren su sobrevida, ¿no? Cuando se comparó el ciprostazol con la pentoxifenina, como ven ustedes, es prácticamente similar a placebo. Mientras que el ciprostazol sí, con 100 miligramos 2 veces al día, sí manifiesta una clara mejoría en la distancia caminada. Entonces, aparentemente, lo que hace el ciprostazol es aumentar el AMP cíclico, que tiene efecto vasodilatador, pero también tiene efecto antiagregante plaquetario, produce vasodilatación del músculo liso vascular y probablemente esos son los mecanismos que mejoran la distancia caminada. Podemos utilizarlo a razón de 100 miligramos 2 veces al día, mejora los síntomas, mejora la distancia caminada y está indicado para todos los pacientes cuya calidad de vida está limitada por la claudicación. Contraindicado en los pacientes con falla cardíaca. No se olviden, no podemos utilizarlo en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ya hemos mencionado esta combinación, sobre todo en los pacientes de alto riesgo con enfermedad coronaria. Aquí también se puede utilizar esta combinación entre aspirina y rivaroxaban a dosis de 2.5 miligramos cada 12 horas, ¿no? Sobre todo en los pacientes de alto riesgo. Es decir, ¿quién es un paciente de alto riesgo? Aquel paciente que tiene enfermedad arterial periférica y además tiene evidencia de enfermedad arterial coronaria y de enfermedad arterial cerebrovascular. En esos pacientes, el rivaroxaban asociado a la aspirina es superior a la antiagregación únicamente, ¿no? Como ven ustedes, el rivaroxaban a dosis de 2.5 miligramos 2 veces al día más aspirina reduce significativamente la muerte en DCB y el infarto de miocardio en los pacientes con enfermedad arterial periférica y de alto riesgo. ¿Quiénes son, vuelvo a repetir, de alto riesgo? Aquellos que además de enfermedad arterial periférica
tienen enfermedad cerebrovascular comprobada y enfermedad coronaria comprobada. Entonces, en ellos deberíamos preferir este régimen sobre darle aspirina sola o clopidogrel sola, ¿no es cierto? Este estudio se llama el estudio COMPAS, ¿no? Y la conclusión fue que en pacientes con enfermedad aterosclerótica estable, aquellos asignados a rivaroxaban 2.5 miligramos 2 veces al día más aspirina, tuvieron mejores evoluciones cardiovasculares, pero también tuvieron mayor eventos de sangrado que aquellos asignados solo a aspirina, ¿no? Por eso es que hay que escoger este tratamiento, no se le puede dar a todo el mundo, solamente a aquellos pacientes que son de alto riesgo y que justifican el uso de esta combinación. Otra parte del tratamiento es la revascularización. ¿Y a quiénes vamos a revascularizar? Es decir, a quienes los vamos a someter a algún proceso de reapertura de la irrigación, ¿no? ¿A quiénes? Fundamentalmente, obviamente, a los que tienen isquemia crítica de la enfermedad, y antes de hacer el proceso de revascularización, le hacemos o una angioresonancia o una angiotomografía, o le hacemos una angiografía digital, especialmente si sospechamos que el problema está por debajo de la rodilla. Tenemos dos opciones de revascularización: la reconstrucción endovascular utilizando una angioplastía más stent, y la reconstrucción quirúrgica, es decir, haciendo bypasses. El bypass puede ser aorto ilíaco, aorto femoral, femoropopliteo, ¿no es cierto? O femorotibial, depende, ¿no? Lo que sí tenemos que saber es que cuanto más distal sea la lesión que se va a revascularizar, los índices de patencia, es decir, los índices de que el vaso esté abierto al año, a los 5 años, va disminuyendo. Cuanto más lejos esté la obstrucción, más rápidamente se va a cerrar, en otras palabras. Cuanto más proximal sea la obstrucción, más va a tener una patencia adecuada con los años. Observen, esto es un proceso de angioplastía en un paciente que tiene compromiso de la aorta distal y de las ilíacas, ¿no? Incluso esta enfermedad tiene un epónimo que se conoce como enfermedad de Lerick. Si la obstrucción estuviera aquí, el dolor del paciente, o la claudicación intermitente, y si la obstrucción está aquí, el dolor de la claudicación intermitente se siente en las nalgas y en las caderas. Este paciente es sometido a angioplastía y a la colocación de un stent, y observen cómo queda post procedimiento, ¿no? Como les decía, cuanto más distal sea la obstrucción, y cuanto más distal sea el procedimiento de revascularización, no interesa si es una angioplastía más stent o no interesa si es un bypass distal, igual los índices de patencia disminuyen a los 3, a los 5 y a los 10 años. Cuanto más proximal sea la obstrucción y el proceso de revascularización más proximal, los índices de patencia también son mayores. De esta forma tenemos que estar atentos a esta enfermedad. Por eso es que a todos los pacientes, cuando ustedes van a prácticas en consultorios, ustedes me ven palpando los pulsos, determinando si tiene buenos pulsos o no. Si bien es cierto, no he diagnosticado en este tiempo muchas enfermedades arteriales periféricas, las que he podido diagnosticar, hemos podido salvar los miembros y hemos podido también salvar al paciente manejando sus factores de riesgo, de manera que nuestro paciente, si es mujer, debe tener estas piernas, o si es varón, debe tener pues las piernas de Messi probablemente, ¿no? Si no, vamos a terminar en esto. Y recuerden que esta enfermedad no mata, sí, pero sí limita mucho al paciente, ¿no? Muy bien, si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto.